Hoy es nuestro disertante el profesor don Pablo Ariel Rivero Hernández, que nació en 1952 en Rodríguez, departamento de San José, República Oriental del Uruguay. El señor Rivero se graduó de maestro de educación primaria y cumplió esa labor entre 1973 y 1976. Cursó luego el profesorado de historia que culminó en el año 1983, enseñando esa materia en colegios secundarios entre 1973 y 1995. Tuvo a su cargo la dirección de colegios secundarios entre 1976 y 1992 y ha cumplido tareas de coordinador de 12 liceos del departamento entre 1999 y 2012. En el año 2000, el gobierno de España le confirió una beca para el estudio de tecnologías educativas que se llevó a cabo en Madrid y Oviedo. Al margen de su labor docente, cumple en su medio una intensa actividad cultural. Dirigió la Casa de la Cultura de San José entre 2012 y 2020 y es desde ese año y hasta el presente coordinador de cultura del municipio de Rodríguez. Entre las varias actividades culturales que desarrolla nuestro expositor, la genealogía ocupa un lugar preponderante. Desde el año 2013 es máster universitario en genealogía heráldica, título que obtuvo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de Madrid, España. Tiene a su cargo los cursos de genealogía de la Sociedad Española de San José y de la Casa de la Cultura de Flores. Integra desde el año 1986 el Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, cuya presidencia ejerció durante 2 periodos y del que es actualmente coordinador académico. Es miembro correspondiente de los institutos genealógicos de Brasil, Colombia, Islas Canarias y diversos centros provinciales de nuestro país. Ha expuesto en congresos de genealogía, historia, patrimonio y patrimonio funerario en Argentina, Brasil, Chile, España y en su país. Es autor y coautor de varios libros sobre temas educativos e históricos. Diversos diarios de su país lo cuentan entre sus articulistas. Sus numerosos trabajos de carácter genealógico los ha publicado principalmente en la revista del Instituto de Genealogía del Uruguay y también en la revista de la Sociedad de Genealogía Heráldica de Canarias, ya que los linajes de Canarias han sido uno de los temas principales de sus trabajos. Profesor don Pablo Rivero, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Su conferencia sobre el matrimonio de Juan Antonio Lavalleja y Ana Monterroso y sus vínculos con Buenos Aires nos brindará un interesante caso que confirma los múltiples lazos de sangre que existen entre familias de ambas márgenes del río Color de León. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Yo me considero simplemente un modesto canario, y canario en los dos sentidos. Canario en Uruguay significa habitante de la campaña y canario por toda mi ascendencia de las Islas Canarias por los 4 costados, ¿verdad? Y por su vecino musical también. Bueno, realmente no, para mí es agradecer el honor que me brindan al haberme invitado en la noche de hoy a disertar. Acércate más acá.
quiero recordar antes de empezar a alguien que hoy no está y que es Diego. Yo sentí muchísimo la pérdida de Diego. Fueron muchos años compartiendo con Diego acá en Buenos Aires o en Punta del Este en el verano. El intercambio de información por correo electrónico era continuo. Diego era de una generosidad increíble para brindar todo lo que él sabía, todo lo que él conocía. Y bueno, Y tenía una alta lo sentí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo con el transcurso del tiempo le he ido tomando mucho cariño. Todo comenzó con la búsqueda de la partida de función de Ana Monterroso de la Valleja aquí en Buenos Aires. Pero eso en realidad es una anécdota que voy a dejar para el final. Tendría que cambiar. El técnico. Ven acá. Ahora ya. Vamos a hablar de Juan Antonio Lavalleja. Juan Antonio Lavalleja nació en la villa de la Concepción de Minas, hoy justamente ciudad de Minas, y capital del departamento de Lavalleja en su honor, ¿verdad? Pensamos que nació probablemente, o lo piensan la mayoría de los historiadores, el 24 de junio del año 1874 y fue bautizado el 8 de julio de ese año. Perdón, sí, 1774. Y fue bautizado el 8 de julio de ese mismo año, de algunos días, dice la partida. Los historiadores se inclinan por esta fecha por ser el 24 de junio la celebración justamente de San Juan Bautista, aunque el maestro Apolar tenía sus reservas, un poco por el lapso que había transcurrido entre el nacimiento y el bautismo, también porque en ese periodo hay otros santos que también se llaman Juan, por ejemplo, el 22 de junio es San Juan Fischer, y el 26 y el 27 también tenemos otros dos santos que se llaman Juan. O sea que exactamente cuándo nació no lo sabemos. Fue una persona con una personalidad compleja y diríamos que polifacética. Un caudillo como todo, con sus luces, con sus sombras, y que tuvo dos momentos de intenso brillo, que fueron la Cruzada Libertadora del 19 de abril de 1825 y la Batalla de Sarandí del 12 de octubre también del año 1825. Para entender su personalidad tenemos que ver sus múltiples facetas, ¿verdad? Tenemos que hablar del patriota, del militar, el caudillo, el gobernante, el estadista, el político, el revolucionario, el cautivo, estuvo preso varias veces, el expatriado, el hacendado, el saladerista, el hombre de familia, en fin, un hombre de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos. Un hombre que jugó un papel fundamental en todo el proceso libertador de lo que es el Uruguay y, por supuesto, en todo el proceso posterior de institucionalización del país. Era una persona físicamente de baja estatura, de piernas combadas, de cuerpo grueso, sumamente modesto y tímido. Solamente era muy locuaz cuando salía el tema de las carreras de caballo. Eso lo apasionaba. Pero, ya les digo, era tímido, era retraído, y está la anécdota en Uruguay, que supongo que sea cierta, que él se colocaba siempre en un segundo plano. Entonces, doña Ana lo codeaba, lo empujaba y le decía: date corte, Juan Antonio. Juan Antonio se casó por poder en la Villa de la Florida el 21 de octubre de 1817, pleno movimiento revolucionario, ¿verdad? Y fue representado en el momento del matrimonio por su jefe, en ese momento era Fructuoso Rivera, dado que Juan Antonio se encontraba en ese momento como comandante en jefe de la colonia del Sacramento. El sacerdote oficiante del matrimonio fue Francisco Rafael Ubiña, y una cosa curiosa, en el margen de la partida, donde se anota lo que se paga de derechos por el matrimonio, el celebrante puso que cobraría solamente patriotismo. Este compadrazgo, supongo que acá también se le decía así, ¿no? Sí. Compadrazgo, igual. Se volvió a lo largo de la historia en una relación de amor-odio, ¿verdad? Para toda la vida. En algunas circunstancias, luchando juntos, en otras enfrentados, y luego de 1830
alistados en dos partidos opuestos. A Lavalleja lo vamos a encontrar en el Partido Blanco, o Partido Nacional, y Rivera va a ser considerado el fundador del Partido Colorado. Juan Antonio hizo la escuela en Minas, sabemos que su maestro fue Romualdo Jimeno, y tenemos una carta del año 1832, donde pide a su amigo Trapani, que estaba acá en Buenos Aires, que le envíe una lista de libros, y ahí menciona 2 tomos del manual diplomático, un catecismo de geografía y otros volúmenes de industria rural, de química y de agricultura, lo que evidentemente nos está hablando de cierto nivel cultural para la época, ¿verdad? Juan Antonio se incorporó a la Revolución con 26 años, en el año 1811, en la fila de Manuel Artigas. Manuel, tenemos 3 Manueles nosotros en la historia, Artigas. Manuel era hermano de José Gervasio, ¿verdad? A partir de ahí participó de todas las actividades. Estuvo en la Batalla de las Piedras, participó del primer y del segundo sitio de Montevideo, acompañó a Artigas en el éxodo y a partir del año 1815 fue nombrado comandante en jefe de la colonia del Sacramento. Meses después de su matrimonio, fue hecho prisionero por los portugueses, estuvo detenido mucho tiempo en un barco en el puerto de Montevideo, luego fue enviado a Río de Janeiro, allí también estuvo detenido en un barco y luego internado en la isla Dos Cobras. Estuvo más de un año preso, fue liberado y al liberarse se incorpora bajo el mando de Rivera al ejército imperial. Pero a partir de que se produce la independencia de Brasil, en los orientales comienza cierta ebullición, hay una intensa correspondencia con la clase política de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe, buscando conseguir apoyo para iniciar un proceso revolucionario que libere a la provincia oriental. Además, en aquel momento eran muchos los orientales que se habían visto obligados a emigrar a Buenos Aires y ahí había un núcleo muy importante de amigos de Lavalleja en ese momento. En noviembre de 1822 desertó del ejército imperial y se refugió con 40 hombres que lo siguieron a Entre Ríos. Y después ya pasó a Buenos Aires y ahí inmediatamente lo siguió Ana, que iba a todos lados con él, o sea, todo ese periodo que él estuvo preso allá en Brasil, ella estuvo allá prácticamente presa también, compartiendo con él la prisión, ¿verdad? Y bueno, y desde ese momento evidentemente se deben haber afianzado los vínculos sociales y de amistad con las familias porteñas del momento, ¿verdad? Esta deserción le valió el embargo de la estancia, que había sido de su bisabuelo, una estancia que en aquel momento tenía 1000 cabezas de vacunos y 1000 cabezas de yeguarizos, además del embargo de una tropa de 9 carretas y una pulpería. Y esto determinó una enérgica protesta de doña Ana. Ana era mujer de armas llevadas, ¿verdad? Y entonces se dirige a las autoridades de Montevideo, pero la respuesta que recibe Ana de parte de Manuel Herrera es: hasta las sillas de su casa le voy a embargar. Este fue uno de los tantos momentos difíciles económicamente que debió afrontar doña Ana. Entonces doña Ana tuvo que alquilar las habitaciones del frente de su casa, tuvo que vender algunos de los muebles, pero la situación se fue superando. El triunfo de Ayacucho significó un impulso importante en el ánimo de los orientales, que intensificaron justamente esas gestiones para conseguir apoyo. Todo se organizó desde Buenos Aires. Había que conseguir el dinero, el armamento, los botes, para cruzar. Hasta la bandera de los 33 fue cosida y bordada aquí por Luis Seferino de la Torre. Bandera que lamentablemente fue robada en su momento por el movimiento Tupamaro y hasta hoy no ha sido recuperada. El gobierno de Buenos Aires operó en ese momento con dinero, armas y un lanchón, como también lo hicieron muchos comerciantes y muchos saladeristas de Buenos Aires, a quienes económicamente servía, ¿verdad?, la independencia o la liberación de la banda oriental. Incluso sabemos que Rosa estuvo recorriendo la banda oriental un poco ocultando
explicando cuál era el panorama que había en el momento. Y según la tradición, hay un aporte de dinero anónimo para la Cruzada Libertadora, y según esa tradición, ese aporte sería justamente de Rosas. Los orientales podemos decir que se unieron bajo una especie de lema, ¿verdad? Que sería algo así como vivir en cadenas, qué triste vivir, morir por la patria, qué bello morir. Eso luego se transformó en la libertad o muerte de la bandera de los 33. Está de más decir que la Cruzada Libertadora fue todo un éxito, ¿verdad? El proceso avanzó muy rápidamente. Ya el 25 de agosto tenemos la declaratoria de la independencia, los triunfos de Sarandí, donde aparentemente por primera vez peleó en la zona una mujer, la batalla de Rincón, el establecimiento del gobierno provisorio, hasta llegar a la Convención Preliminar de Paz del año 28 y la jura de la Constitución de 1830. Según Barros Pintos, dice que la Cruzada Libertadora puso en evidencia el sentido de organización que tenía Lavalleja. Y lo primero que tuvo que hacer, evidentemente, fue disciplinar ese ejército de gauchos que tenía. Tuvo que lograr el buen funcionamiento de la caballería, de la infantería, la artillería, el parque, maestranza, armería, sanidad militar, servicio de intendencia, pero a su vez tenía que comenzar a organizar un nuevo Estado, creando los tres primeros ministerios que tuvo nuestro país, que fueron el de gobierno, el de guerra y el de hacienda. El 19 de septiembre del año 1825, Lavalleja va a ser proclamado gobernador y capitán general de la provincia. En ese momento ya era brigadier general. Y la asunción la hará justamente en la modesta iglesia de la Villa de la Florida, donde estaba justamente registrado su matrimonio. Pero, como yo les decía hace un rato, las discrepancias con Rivera van a surgir en forma inmediata y van a ser continuas durante todo el proceso, ¿verdad? Lavalleja recibe el 15 de junio de 1827 la orden de trasladarse a Buenos Aires y allí recibió la designación de general en jefe del ejército republicano en sustitución de Alvear y tuvo a su mando las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Banda Oriental. En ese momento él inicia un recorrido por las distintas poblaciones de la Banda Oriental y cuentan las crónicas que a la llegada Lavalleja era aplaudido y ovacionado por la gente de los pueblos, de los lugares, ¿verdad? Pero el 12 de octubre de 1827 asumió un gobierno en forma personal, por no decir dictatorial, disolvió la Sala de Representantes y destituyó al gobernador delegado, lo que para muchos analistas políticos les cerró para siempre la posibilidad de llegar en un futuro a la primera magistratura del país. En todo este periodo tuvo una actuación destacada para lograr la independencia de la provincia oriental a través de infinitas gestiones y de embajadas diplomáticas continuas, ¿verdad? Se celebró la Convención Preliminar de Paz del año 28, el canje de ratificaciones se hizo el 4 de octubre y ahí cesaba el mandato legal de Lavalleja y comenzaba la vida independiente de nuestro país. Ustedes saben que en nuestro país se festeja la independencia el 25 de agosto, con una excepción. Nosotros en el departamento de San José podemos festejar el 25 de agosto porque está establecido por ley, pero nosotros consideramos que la independencia de nuestro país comenzó el 4 de octubre de 1828, cuando por un lado las Provincias Unidas y por otro el Brasil reconocen nuestra independencia. De hecho, cuando se jura la Constitución y se establecen los primeros feriados, el 4 de octubre era la gran fiesta, se llamaba así, la gran fiesta de la nación. Se festejaba anualmente, pero cada 4 años había un festejo que duraba 4 días. Bueno, eso después se modificó, política de por medio, pero nosotros en San José seguimos festejando. Llamamos la República de San José y festejamos el 4 de octubre. Lavalleja llamó a elecciones, pero claro, estaba la rivalidad entre él y Rivera. Eso hizo que la Asamblea eligiese a Rondó como gobernador. Sucede que después Rondó renunció
la Asamblea se apoyó en Lavalleja y lo designó, pero la designación de Lavalleja determinó la sublevación inmediata de Rivera, que toma prisionero a Manuel Lavalleja con sus hombres, el hermano de Juan Antonio, y Lavalleja se vio obligado, digamos, a llegar a un acuerdo con Rivera. Y jurada la Constitución, va a ser electo primer presidente constitucional de la República en Fructuoso Rivera. En lo sucesivos, los vaivenes irán y vendrán entre los dos caudillos. De hecho, en el año 1932 y en el 34, Lavalleja se subleva contra el gobierno legal de Rivera. Acá tenemos el cuadro de Blanes, el desembarco de los 33 en la playa de la Graciada. Acá tenemos la casa de Rivera, que hoy es el Museo Lavalleja, ¿verdad? Sus últimas... ¿La casa de Lavalleja? Sí, sí. No, ¿o es la casa de Rivera? No, esa es la casa de Lavalleja. Lavalleja, sí. De Lavalleja. Porque dijiste Rivera. Ah, perdón, no, esa es la casa de Lavalleja que pertenecía a Cipriano de Melo. ¿Dónde es? En pleno centro. Es el Museo de Lavalleja, en la ciudad vieja de Montevideo. Que pertenecía a... Cipriano de Melo fue el primer propietario. Y tiene un patio donde, según la tradición, hay un bananero que plantó Lavalleja. Es muy linda la casa, muy linda. Funciona una parte como museo y la otra parte hay una biblioteca de carácter histórico muy importante allí en la... ¿Qué es una salida secreta? ¿Eh? Una salida secreta. La casa. ¿No sabías? No. En Montevideo hay muchas historias de túneles, pero Yo he estado. ¿ha estado? Sí. Es en el patio, hay una puertita y un corredor que sale de la casa a la calle del costado. Ah, está, no estamos hablando de túnel, estamos de una salida. Sí, eso está tapiado porque eso ahora pertenece a otra. Es otro propietario, digamos, el de costado. No, porque sale de la calle con una puerta media extraña, pero es de la misma casa. Sí, pero la casa está en la mitad de manzana, Sí. y por lo tanto la lindera da a otro vecino, Sí. y está tapiada esa puerta. Ahí está tapiada. Está tapiada, sí. Bueno, la última actuación de Lavalleja va a ser como integrante de un gobierno de triunvirato. Estaba integrado por Flores, Lavalleja y Rivera. Rivera enferma y fallece antes de poder integrarse al gobierno. Estaba en Rivera en el viaje, antes de llegar a Montevideo fallece. Y Lavalleja va a fallecer pocos días después, en forma repentina, el 22 de octubre de 1853. Hay distintas versiones sobre la muerte de Lavalleja, de que había sido envenenado, pero aparentemente fue una CB luego de una fuerte discusión con Flores, lo que determinó que, como había dudas, se le hiciese una de las primeras autopsias que se hicieron en Montevideo, y se le hizo sobre la mesa del comedor de esa casa, que todavía está la mesa del comedor en la casa, ¿verdad? A los efectos de la posteridad, bueno, acá tenemos la tumba de Lavalleja en la Catedral Metropolitana de Montevideo, ese es el monumento que está en la Plaza de los 33, sobre 18 de julio. A los efectos de la posteridad, y no ser fundador de un partido, dado que el fundador del Partido Nacional se lo considera Manuel Oribe, determinó que sus homenajes quedasen un poco postergados. Lavalleja recién va a tener su monumento en Montevideo en la década de 1960, y recién durante la dictadura militar, a la avenida que va de 18 de julio al Palacio Legislativo se le pone Brigadier General Lavalleja, Juan Antonio. Hay un monumento que ese sí es de principios del siglo pasado en la ciudad de Minas, ¿verdad? Y nosotros lo conocemos a él como Artigas es nuestro héroe nacional, pero Lavalleja es el libertador de la patria, ¿verdad? Una cosa que puede ser importante es que Lavalleja es uno de los caudillos nuestros que menos sentencias capitales firmó, y que además, en muchos casos, después que la firmó, lo indultó a la
Dentro de su familia vamos a ver ahora a continuación que hubieron muchos personajes importantes en la historia del Uruguay, entre ellos dos tíos maternos. El más importante fue Andrés Latorre, que acompañó todos los movimientos revolucionarios desde las invasiones inglesas en adelante. Vamos a ver que Juan Antonio Lavalleja fue hijo de Manuel Esteban Gil Pérez de Lavalleja o Vallejos, natural de Bielba, en Santander. Fue bautizado el 14 de septiembre de 1757. Fue en Montevideo alférez de milicia, alcalde de la Santa Hermandad. Bielba es un pequeño pobladito, capital del municipio de Herrería. Hay datos, sobre todo de carácter, documentos religiosos, que ya mencionan a Bielba por el año 900, pero el censo del año 2008 dio a Bielba en el momento actual 216 habitantes. La madre Ramona Justina de la Torre, nacida entre 1762 y 66, y figura con sus hijos en el padrón del Éxodo del Pueblo Oriental. Y este matrimonio se había casado el 19 de abril de 1784 en Canelones. Ella era oriental. Ella era oriental, sí. Abuelos paternos, Pedro Pérez de Lavalleja, nacido en el año 31, casado con María Gómez de la Torre, ambos también de Bielba, casados allí en 1755. Los abuelos maternos, Antonio de la Torre, natural de Viernoles, en Santander, casado con María Josefa de Ábalos y Mendoza. Esta es de Santa Fe, de acá, su abuela materna. Bisabuelos paternos, Juan Pérez de Lavalleja y Francisca Gutiérrez Palacio, también de Bielba. Juan Gómez de la Torre y Agustina Francisca de Cosio, también de Bielba. Bisabuelo materno, tengo Antonio de la Torre, casado con María García. Tatarabuelos paternos, Francisco Pérez de Lavalleja con Juana Sánchez de Robledo. Pedro Gutiérrez Palacio con María Cosio. Juan Gómez de la Torre con Justa García de la Mestas. Juan de Cosio con María Gómez de la Torre. Y cuartos abuelos paternos, Pedro Pérez de Lavalleja con María Sánchez de Robledo y Toribio Sánchez de Robledo con otra, María del Cosio. Y pasemos a doña Ana Monterroso. Doña Ana Monterroso fue hija de Marco Monterroso, oriundo de Fefiñáñez, en una de las rías gallegas. Fue integrante del Cabildo de Montevideo y de sólida posición económica, y según Gol de Aracena, poseedor de un mayorazgo y blasón hereditario. Y su mamá fue Ana Paula Bermúdez, prima hermana de José Gervasio Artigas, ¿verdad? Y su abuela materna fue María Ignacia Artigas Carrá. Acá tenemos, no se ve mucho, pero acá tenemos a José Gervasio Artigas, tenemos a su hermana al lado, a sus primas, perdón, las dos primas, una casada con Bermúdez y la otra con Monterroso, que van a tener ahí figuras destacadas junto a Artigas, que ahora es lo que vamos a ver. Ana, pues volvemos igual a esto. Ana, ahí tenemos la imagen de ella, se crió en un ambiente de fortuna, vinculada a las estructuras del poder, con gustos refinados, como lo refleja su correspondencia, indicando cómo deben ser, por ejemplo, los empapelados que le deben enviar desde Buenos Aires para su casa de Montevideo, así como el mobiliario que también encarga acá a Buenos Aires, ¿verdad? Y una banda que encarga para su esposo, detalladamente, con borlas de oro en los extremos, dos franjas celestes, una blanca al medio y al centro un sol. Hablar de la figura de Ana Monterroso es hablar de la fiel compañera de Lavalleja. Como yo le decía, lo acompañó en todas sus vicisitudes, destierros y prisiones y en todas las circunstancias de su vida. Y en algunos casos se vio obligada a adoptar posiciones políticas e inclusive se piensa que algún movimiento revolucionario lo dirigió ella directamente. Llegó a redactar y distribuir panfletos de corte revolucionario
fue expatriada, misionera, y fue, dentro de la banda oriental, la mujer de mayor movilidad de la época. O sea, Montevideo, Buenos Aires, Florida, Purificación, Concepción del Uruguay, Río de Janeiro, Isla Las Cobras, Rincón de Clara, Durazno, Las Vacas, Víboras, Colonia, Porongos, Cerro Largo y Porto Alegre supieron de su presencia, siempre detrás de su esposo y acompañada por su cuñada, que fue su incondicional amiga, Francisca Lavalleja, la popular Pancha, quien la acompañó hasta sus últimos días. Fue una mujer de mente realmente, inteligente, de gran capacidad, fervorosa y totalmente consustanciada con el destino de su esposo. Benjamín Purcell dice que Ana en realidad era el alma de la espada del general. En la familia Monterroso hubo otros personajes, como lamentablemente está muy clarito eso, pero tenemos a Miguel Barreiro, que fue secretario de Artigas, constituyente, legislador y ministro. Tenemos también a Manuel Barreiro Bermúdez, vicario de la Matriz y vicepresidente de la primera Asamblea Constituyente, los dos primos hermanos de Ana, ¿verdad? Acá tenemos a Miguel Barreiro. Acá tenemos a Fray José Benito Monterroso, hermano de Ana. En 1814 dejó la orden franciscana y su cátedra para pasar a ser el secretario de Artigas, hasta el año 1820, cuando Artigas se interna en el Paraguay. Muchos piensan que la mayoría de los documentos artiguistas no solo salieron de la pluma de Monterroso, sino que también salieron de la cabeza de Monterroso. Acá lo tenemos, un cuadro muy famoso, en el cual supuestamente Artigas le está dictando la correspondencia a Monterroso. Pedro Blanes, diario el cuadro. Acá tenemos un documento con la letra de José Monterroso. Don José Monterroso fue el protagonista de un gran escándalo de apostasía, pero a pesar de eso va a ser siempre el protegido de Ana, que lo va a cuidar, lo va a cobijar y lo va a proteger siempre. Santillana Herrera dice que la pluma de él es tremendamente vigorosa, ¿verdad? Y en el año 1834, protagonizó un sonado episodio que conmovió a la sociedad de Montevideo por la importancia y la trascendencia que las autoridades del momento le dieron. Él en 1820 se retira a Chile, ahí permanece prácticamente aislado, hay muy poca correspondencia, alguna correspondencia familiar y nada más. Pero el 27 de agosto de 1834, plena revolución de Lavalleja contra Rivera, Monterroso desembarca procedente de Valparaíso en el puerto de Montevideo, vestida de civil y con un nombre falso, Luis Gerardo. Su llegada de incógnito despertó gran alarma a las autoridades. Se lo tildó de apóstata, de doble disfraz, porque estaba disfrazado de hábito y de pasaporte. Escandaloso ultraje, se dijo, a la moral católica y a las leyes civiles del país. Fue apresado de inmediato y luego entregado a la orden franciscana. Pero Monterroso se fuga, se va a la casa de una de sus hermanas, es apresado nuevamente, es preso ahora sí con medidas severas de seguridad y luego es extraditado del país. Esto más o menos es lo que respecta a la familia. Ahora vamos a ver un poco lo que yo les decía que iba a dejar para el final, que es el hallazgo de la partida de función de Ana Monterroso de Lavalleja. Por motivos particulares, yo estuve viajando prácticamente 5 años, prácticamente casi todos los meses a Buenos Aires, y me alojaba en un 10º piso de Avenida Presidente Quintana y Presidente Eduardo Víctor Aedo, el querido presidente nuestro, frente a la iglesia del Pilar. Desde allí tenía una vista espectacular del cementerio, era como tener el cementerio en el living del apartamento, ¿verdad? Y la cercanía del cementerio motivó innumerables visitas. En una de esas visitas conocí a la jefa del departamento histórico, artístico del
cementerio, la señora Susana Gesualdi. Hoy fui al cementerio y me encontré con la decepción que el departamento artístico histórico del cementerio desapareció, no existe más. Y bueno, y gracias a Susana Gesualdi accedía a mucha información sobre el cementerio y al archivo del cementerio. Yo estaba consciente, ¿verdad?, de la intensa relación que siempre ha habido entre Buenos Aires y Montevideo, y entonces me interesé por ver registros de orientales. Mi sorpresa fue que 1822, segundo registro, es una línea oriental. Pero también ahí me entero que Ana Monterroso de la Valleja había sido inhumada en el cementerio de la Recoleta. Bueno, pero ¿cómo en el cementerio de la Recoleta, si todos los historiadores dicen que Ana Monterroso falleció el 28 de marzo de 1858 en su casa de Montevideo? Lo que vimos recién en el actual Museo de la Valleja. Pero la investigación que yo realicé me llevó a determinar otro día de fallecimiento y otro lugar de fallecimiento, que fue acá justamente en Buenos Aires. Para todo eso hice una compulsa bibliográfica para ver quiénes eran los historiadores que afirmaban la fecha del 28 de marzo y Montevideo. El primero fue Fernández Saldaña, en el año 1945, en su diccionario uruguayo de biografías, que da como fecha de fallecimiento esa, y que falleció en su casa de Montevideo. De ahí en más se ve que los historiadores siguieron tomando la información de allí, porque Eduardo Salterán y Herrera, en el año 1949, afirma que ella está enterrada en el cementerio central de Montevideo. La cronología de Montevideo, en los 250 años de su proceso fundacional, del año 1976, y publicado por el Palacio Legislativo, sigue afirmando Montevideo y esa fecha. Recién con un compañero hablábamos del libro de los linajes de Ricardo Baltracena. Bueno, en el tomo 1, publicado el año 1976, el querido amigo Ricardo sigue insistiendo en esa fecha y en Montevideo. Por el contrario, el gran maestro Juan Alejandro Áppola, tanto en la primera edición como en la página 1717 de la segunda edición del tomo 3 del libro Génesis de la familia uruguaya, editado en forma póstuma en el año 1975, no se arriesgó a realizar ninguna afirmación. Y él dijo que según Fernández Saldaña, habría muerto en Montevideo el 28 de marzo de 1858. Áppola conocía a la perfección todos los libros de las parroquias de Montevideo, conocía los libros de las parroquias del sur del país, y es evidente que a él no le puede haber pasado desapercibido de que nunca había visto la partida de función justamente de Ana Monterroso. Va a ser Aníbal Barrios Pintos, en un libro que llamó La Valleja, la Patria Independiente, del año 1976, quien expresa que Ana falleció en Buenos Aires, pero que no sabe en qué fecha, pero que nunca puede haber sido el 28 de marzo, porque el 29 de marzo ella firma un codicilo cambiando justamente los albaceas de su testamento, pero que tiene que haber fallecido antes del 20 de abril, porque el 20 de abril su hijo Constantino recibió 200 patacones para abonar el costo del entierro de su madre. En el nomenclátor de Montevideo, publicado por el gobierno departamental de Montevideo en el año 2002, no da ni la fecha de nacimiento, de defunción, ni el lugar de la defunción, cuando de todas las otras personas que habla, da justamente todas las fechas. Ahí a ella la omitieron. Posteriormente, en el año 2001, va a ser nuevamente el mismo Barrios Pintos, en un libro que se llama El silencio y la voz, porque está referido a mujeres, publicó la fecha correcta y el lugar exacto del fallecimiento de Ana, lo que hace suponer que tuvo acceso a alguna de esta documentación que yo después manejé, ¿verdad? Pero lo extraño es que Barrios Pintos dice que obtuvo esa información del Génesis de la familia uruguaya, incluso da hasta la página de la cual obtuvo la información, y
Y Ápola no lo dice en ningún momento, y en esa página que Barrios Pinto cita, no habla de Ana Monterroso. Es una cosa extrañísima, ¿verdad? Extrañísima. La Gran Enciclopedia de Uruguay, publicada por el diario El Observador en el año 2011, señala ya su fallecimiento en Buenos Aires y da como fecha el 30 de marzo. Pero lamentablemente agrega que falleció solitaria e ignorada, y nosotros vamos a ver que justamente no falleció solitaria, ¿verdad? La vinculación del matrimonio de Lavalleja Monterroso con Buenos Aires siempre fue muy importante, ¿verdad? Dado que estuvieron radicados, como veíamos en distintos momentos aquí, y posteriormente sus 3 hijas se casaron con, podríamos decir, entre comillas, partidos importantes de Buenos Aires y se radicaron acá en Buenos Aires. Yo no sé si las hijas eran muy bonitas o doña Ana tuvo mucha habilidad para casar a sus hijas muy bien. Es el caso de Avelina Lavalleja Monterroso, que se casó en 1842 con Nicanor Alvarelo Pueyrredón, el Rengo Alvarelo, conocido médico, catedrático, legislador y destacado músico, según el musicólogo uruguay Lauro Ayestarán. Como ustedes saben, Alvarelo será primo de Pueyrredón, el pintor, ¿verdad? Por otra parte, Ana Lavalleja Monterroso se casó con Antonio Landívar, mientras que Elvira Lavalleja Monterroso, ya muy mayor, se casó en 1862 con Santiago Calzadilla, el autor de Las Beldades de mi tiempo del año 1891. Gran conversador, pianista, animador de las tertulias de la alta sociedad bonaerense, así como quien construyó la Quinta Calzadilla en el Tigre. No sé, en el momento actual yo no visité el Museo de Bellas Artes, pero por eso, cuando yo lo visité antes de la pandemia, el retrato estaba frente a la puerta, ¿ah? Y uno caminaba unos metros hacia la derecha y se encontraba con el retrato de la hija de Lavalleja. Exacto. ¿Ah? Sigue igual entonces. Yo ahora últimamente no lo sé tampoco. Bueno, otro dato que también nos habla de la vinculación del matrimonio de Lavalleja con Monterroso, me lo aportó mi amigo Juan Echevarri Gainza, donde me contaba, por ejemplo, que Lavalleja y Ana fueron los padrinos del primogénito de su chosno, Isidoro Rodríguez, ¿verdad? Esto es otro vínculo, ¿verdad? Juan Antonio Rodríguez, que su madre era argentina. Correcto. Bueno, la búsqueda de los registros del cementerio de Recoleta me llevó a descubrir que efectivamente allí se había inhumado a Ana Monterroso de Lavalleja. Y acá tengo la fotografía. Si contamos desde abajo, 1, 2, 3, es el cuarto renglón. Contando desde abajo, se ve bien, ¿verdad? San Miguel, Ana M. Lavalleja, 56, viuda. Acá hay algunas que amplía un poquito para que se vea mejor. Está clarito, no hay dudas, era ella. Era ella. Bueno, dice, procedente de la parroquia de San Miguel, el día 31 de marzo de 1858, ingresó al mismo el cuerpo de Ana M. de Lavalleja, de 56 años, viuda, nacida en Montevideo, inhumada en el sector 2, bóveda Mart Mer. Bueno, teniendo conocimiento de eso, lo próximo era ver dónde era que estaba enterrada Ana Monterroso de Lavalleja. Bueno, eso resultó imposible, dado que la traza actual del cementerio de Recoleta es del año 1860 y aparentemente no hay ningún plano anterior al año 1860. Y a su vez, esa referencia a la bóveda Marmer, aparentemente no hay ningún apellido en Buenos Aires, Marmer. La señora Gesualdi ubicó, por algunos cálculos que hizo, por algunas de las personas que estaban sepultadas, ubicó 5 bóvedas que podrían ser la Marmer. Pero claro, para saber si realmente Ana está en esas tumbas,
hay que ver si alguien visita esas bóvedas, si alguien visita, entrar en contacto con ellos, ver si tienen el título original, o sea, es un poco compleja la tarea, ¿verdad? Pero, fallecida Ana en Buenos Aires, el paso siguiente era lograr el ingreso de Ana a Buenos Aires. Y para ello fue de muchísima utilidad la página de Family Search, por la cual pude determinar que dicho ingreso se llevó a cabo por el Puerto de Buenos Aires el 14 de marzo del 58, o sea, 16 días antes de su fallecimiento. En los registros, en lo que vamos a ver ahora, pero acá hay una que se ve mejor, ahí van a ver que figura Francisca Lavalleja, la cuñada, la amiga, Ana Lavalleja, Adelina Lavalleja, Elvira Lavalleja, Petrona Sena, Francisco Lavalleja y Constantino Lavalleja. O sea, que ella viaja acompañada por su cuñada, por una empleada, por dos de sus hijos varones que vivían en Montevideo y por dos de sus hijas que vivían en Buenos Aires. O sea que esas hijas viajaron a Montevideo para llevarse a Ana. Sabemos por ese codicilo que ella firmó que dice estar gravemente enferma. Evidentemente la llevaron a Buenos Aires, sospecho yo que para una mejor atención, ¿verdad? Ella se alojó en el Hotel Roma. Acá tenemos el planito donde está el Hotel Roma, ubicado en la calle de la Merced, número 177, donde finalmente falleció, y que se encontraba a 1,5 cuadras del Hospital de Mujeres de Buenos Aires. Y también 1 cuadra de lo que hoy es la calle Carlos Pellegrini, donde residía su hija Avelina, casada con un médico además, y en las proximidades del domicilio de la otra hija, que todo eso debía facilitar su atención médica, ¿verdad? El Hotel Roma. El Hotel Roma parece que era un establecimiento que lo podríamos catalogar un hotel importante de la época, pero con huéspedes muy variados. Hay un registro de la época en donde yo pude encontrar allí alojados en ese momento varios escribanos, abogados, sacerdotes, comerciantes, terratenientes, equilibristas de circo y 2 prostitutas uruguayas. El paso siguiente era ubicar su partida. Bueno, acá tenemos donde estaban ubicados, ¿verdad? Acá mejor, la parroquia San Miguel, el Hotel de Roma, el Hospital de Mujeres, después la casa de su hija, etc. El paso siguiente era ubicar la partida de función, y ahí comenzó el drama. Fui a la parroquia San Miguel, y allí, efectivamente, en el índice figuraba Ana Monterroso. Se quemó. Una de las iglesias quemadas el 16 de junio del 55. Y este libro era uno de los libros que estaba quemado. Por lo tanto, se conservan aparentemente hojas sueltas del libro y el párroco se mostró intransigente. Esos libros no se tocan, no se pueden deteriorar más. La secretaria más intransigente que el párroco. Yo creo que hice un surco entre acá, Avenida Quintana y frente donde me quedaba, la parroquia San Miguel, y no hubo forma de conmover ni a la secretaria ni al párroco. Pero todo tiene sus vueltas, ¿verdad? Entonces conseguí que el intendente de San José hiciera una nota al párroco. Yo no lo conté en el correo. Muy quemado así a los alrededores de las hojas, pero hay microfilmaciones. ¿Pero dónde la vio? ¿Eh? ¿Dónde la vio? Sí, no, cuando íbamos a los mormones con la maquinita. Sí. Ahí Bueno. hay partida. Yo hace muchos años, sí, un padre amoroso me dejó buscar y en el índice pude localizar algunos nombres de la familia Soler, pero que me remitía, por lo menos orientarme por el año del libro, en qué época es, pude seguir avanzando. Bueno, acá después al final convencí al intendente de San José que le hiciera una carta al párroco,
convencía al embajador uruguayo que le hiciera una carta al párroco, y bueno, hablando de la importancia de doña Ana para el Uruguay, y bueno, nunca vi la partida, pero el párroco me tomó una fotografía y a su vez me hizo una transcripción literal de lo que se lee en la partida, ¿verdad? En efecto, la partida ahora la van a ver, está totalmente quemada, tiene agujeros también quemados, pero por suerte lo esencial se lee. La partida dice, está en el libro 3 difuntos, folio 12, y dice claramente, 30 de marzo, después quemado, 8 di licencia para sepultar en el cement quemado, ver de Ana Monterroso de quemado, años, natural de Montevideo, de estado Biu, quemado, La Valleja, domiciliada en la calle de la Merced, número 177, sigue la quemadura, y luego siguen los testigos y finalmente la firma de los mismos y del párroco Gabriel Fuentes. Vemos la parte que ustedes conocen, y esta es la partida. Como pueden ver, está totalmente quemada, chamuscada. Pero eso me llevó varios años conseguir esa foto. Tengo una buena noticia. Por el año, esa partida está transcripta y entera en el archivo de libros parroquiales del registro civil de la ciudad de Buenos Aires. Sí, porque arranca de 1857. Del 57 al 86. Sí, así que esa partida está transcripta. Nunca nadie me dio ese dato. Hace años para conseguirlo. Qué fácil que hubiera sido. Con el gerente así que te contacto. Cómo no. Bueno, y acá la transcripción literal, ¿verdad?, que hizo el párroco en su momento, ¿verdad? Ahora, lo extraño es eso de Barrios Pintos, que da toda la información correcta y dice que la toma de Ápola, cita página. Que Apolar le haya dicho. Y él puso para hacer más valedera la cosa. Yo le pregunté a Gel, la hija, y dice que ella no recuerda que su padre haya hablado en algún momento de la partida de ejecución de Ana Monterroso. Pero el hecho de que ella no lo recordara no significa que no se hubiese preocupado por eso, ¿verdad? Bueno, hasta aquí una investigación, ¿verdad?, que dio su trabajo, pero que finalmente dio su fruto. Yo quedé contento de poder ver la partida. Ahora me entero que la partida era más fácil de conseguir, ¿verdad? Así que muchas gracias. Preguntas. Sobre las hijas que vivieron acá. Ana vivió acá, casada con la prima. Sí, las tres vivieron acá en Montevideo. Hay una de ellas que se fue a casar a París. ¿Verdad? Es la casada con el doctor. Con Alvarez. Con los derechos. Sí, con el doctor, es Marero, el reino. Sí, ellos se casaron en París. Un gran médico y gran maestra en masonería. Porque además él había estudiado en París. O sea, que tenía vínculos. Bueno, su primera mujer era el marido de Alberto Laroque, la cuñado. Claro. Sí. Y estudiaban en París. Sí, las tres hijas mujeres vivieron acá, mientras que todos los varones quedaron allá en Montevideo. ¿No hay descendencia de los varones? Sí, hay. ¿Ahora? Sí, hay. Incluso en el instituto a veces aparece alguno que es descendiente de las familias de La Valleja. Hay varios. Es muy importante el archivo de La Valleja también. Son muchos tomos. Sí, pero se perdió mucho también porque en algún momento se lo entregaron a un historiador y hay mucha cosa que se perdió de La Valleja, lamentablemente. Mucho. Sí, yo tengo un aporte. Si pones de nuevo la foto donde tenés la bóveda, donde estaba enterrada, si vas para atrás en la... ¿Ponga la foto de? donde tenés la inhumación de ella en la recolecta. Sí. Eso. Dice bóveda tal. Ahí, una anterior, sí, dos para adelante. Otra. Esa.
Ya que se lo diga a todo el mundo, eso todo el mundo lee Martínez. Sucesión, no existe ningún Martínez. Yo veo Martínez ahí. Puede ser Bartolomé. Sección, No, la mente decía esta señora que es un bóveda. sección segunda, bóveda de Martínez. Ahí dice bóveda de Martínez, bóveda de Rodrigo y de Martínez. Para mí. Sí. Tengo la traza vieja, después te hago la equivalencia. Pero vos tenés todo. Ayer en el cementerio me aseguraron que no hay. Hay un mapa de la traza, sí, y lo que dice Juan Manuel tiene razón, los Martínez de esa época son los Martínez Fontes que estaban enterrados ahí en esa época. Eran militares. Es probable que han tenido Entonces podemos tener la posibilidad de ver si realmente está ahí. Pero probablemente esa bóveda Siempre no hay. porque todas las bóvedas no han desaparecido de los 30. Si no pagan Si no han pagado, Pero lo sacan, lo meten por la sale venden a concurso otra. y la venden. Lo que sí pueden ver en el mapa de Juanino es donde queda la bóveda de Martínez actualmente. O de otra Pero ahora lo que estaría ahora. 1880 no se vende, no se puede vender. Sí, se ve. No, a mí me han dicho que las bóvedas Sí, se de ven. la Recoleta no se venden. Sí. Se ven. Acaba de comprar Angelici compró una bóveda en la entrada hace 5 años. Lo anterior es. Bueno, perdón, era solamente ese aporte, que para mí se Martínez que hubiera firmado hace 50 años. Para que no estoy escuchando, ¿verdad? Porque No, venden las cemento, bóvedas ya, de mis antepasados que estaban en la entrada de Recoleta, como no pagaron, la vendieron. La municipalidad se incautó y la vendió. Nosotros tenemos una anécdota de intervención. Fuimos con un descendiente de Armada a hacer un homenaje a los antepasados y había ahí una bóveda moderna y averiguamos, como no pagaban, Y la venden. En Uruguay si pasan 10 años sin pagar, se vende. Pero yo tenía entendido que en la Recoleta no estaba pasando eso. No, sí. Hay bóvedas. Angelici es de La que son a partir de Porque inclusive yo recuerdo que Tercita integraba, era la vicepresidente de la comisión de Tenía amigos de... bóvedas a 90 años. Nosotros dejamos de pagar porque son a perpetuidad. No, las 90 de los que estaban eran 90 años. Eran 90 años. Y hace poco se venció y hubo que pagar otra vez. Porque Tercita me contaba de que ellos se encargaban de restaurar y arreglar de aquellas bóvedas que Claro, hay no bóvedas que no tenían. que nadie las. Sí, perdón, fuerte. No, solamente el aporte es que para mí es bóveda de Martínez y que en la sección segunda va a aparecer en el mapa que fue. Claro, si él tiene el mapa, sí aparece la sección segunda. Ni la Valleja tuvo solamente, perdón, la Valleja tuvo esas 3 hijas nada más. Sí. No tuvo más. No. ¿Y quién es una señora, la Valleja, casada con Ni? ¿Es nieta entonces? Nieta, claro. Es hija de un hijo. Es hija de los varones. Porque yo conocía a una señora que era Ni la Valleja, que era suegra de una prima hermana de mamá, por eso me hacía o sea, vínculo con Claro, ustedes. la Valleja ni Mi mamá vivieron. era argentina, porteña. Y había esta señora Nila Valleja, casada con Martins, con descendencia del Uruguay. Yo siempre entendí que era nieta de la Valleja, pero por lo visto era bisnieta entonces. No, nieta, hija de uno de los varones. La será la Valleja casada con Nin. Pero la Blanca Nin la Valleja, Martins, tiene canción bisnieta. Esta familia vivió en la casa de la Valleja, creo que hasta 1940 por ahí. Eso Nin. Sí. Ajá. ¿Cuántos varones tuvo? ¿Vieron? Ana y... Tuvo varios, creo que 4. Yo la verdad que los varones no los toqué, estuve mirando las mujeres, que eran las que vivían acá en Buenos Aires y que me interesaban. Y no, Pero de los varones hay mucha descendencia en Uruguay. Tengo un interrogante histórico. La Valleja siendo el libertador de los orientales, yo tenía entendido
diplomático. Era brasileño. Bueno, se hizo. Era por brasileño. Sí. Estuvo en un bando, estuvo en el otro, fue, vino, pero evidentemente fue un diplomático y participó en todas esas cuestiones, evidentemente. El emperador le dio el título. Pero allá se le da énfasis a la cruzada libertadora, de ahí lo de Libertadores de La Valleja. Y el hijo heredó también el título, después ahí se perdió. Pero tuvo mucha influencia Tomás. Sí. Sí, porque además fue una familia muy influyente, También lo tiene grandes terratenientes, con Sí. cinco registros prestigiosos. eran grandes. 550.000 hectáreas tenía Juan Francisco García de Zúñiga. Claro, porque tenían tierras de un lado y del otro. Y del otro también, parte de Entre Ríos, pero mayor cantidad en Uruguay. Después de la expulsión de los jesuitas, Se la apoderaron. Real. Se quedaron con la calera, con la calera. Había que pagarlas Pero no pagaron. porque a la Real Junta de Temporalidades tasaban los bienes. Pero llegó un momento que no había gente que pudiese comprar, porque esa plata iba para la corona, Claro. era el motivo de la expulsión, necesitaba el rey más dinero. Y él ofertó y consiguió una buena rebaja, y aparte pagarla en 5 años con un interés. La estancia esa de la calera tiene la particularidad que después de la expulsión de los jesuitas solamente ha tenido 2 familias propietarias, los García de Zúñiga y otra familia García que no tenía nada que ver con los García de Zúñiga. Hasta que ahora, hace unos años, la última descendiente de estos últimos García donó 5 hectáreas a los jesuitas y los jesuitas le compraron 30 hectáreas más, entonces sumaron 35 hectáreas en una rinconada del río Santa Lucía que son unos arenales y unas playas espectaculares, y los jesuitas están restaurando la casa, el cementerio, las mangas de piedra, y creo que tienen intención de hacer como una especie de colonia de vacaciones, porque ellos tienen colegio en el Melo, tienen colegio en Salto, tienen los colegios en la Universidad Católica y el seminario en Yo Montevideo. estaba muy vinculada con los jesuitas, yo vivía en Posadas, varios congresos se hicieron de jesuitas en Posadas, y escribí mucho sobre los jesuitas. Además, el sistema que tiene la calera de las puertas, las ventanas, los sistemas de cierre, los cerrajes. Ustedes van a Córdoba y son una copia total, es la misma. Pero el primero que puso cerrojos a las puertas y las hizo de 2 manos fue el presbítero Pedro García de Zúñiga, que tenía en Gualeguaychú la estancia que en 1771 compró una parte, la parte del Potrero, más cercana a lo que hoy es la ciudad de Gualeguaychú, y años después compró las que llega hasta el arroyo de la China, es decir, que une las 2 villas, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Esta estancia en la calera es la propiedad rural más antigua de Uruguay. Sí, porque se compró después de la expulsión. Claro. Tengo la fecha, en el 72 se escrituró. Pero también los jesuitas tenían estancias al norte del Río Negro. Sí, y tenían también acá en Colonia, Sí. Y no hay casos ahí. y Montevideo. En las estancias del norte no hay casas que hayan quedado. Lo que hay al norte, no, pero es al sur también, la grasería. Hay una grasería y una jabonería, pero no, es al sur también. Claro, Es al norte del sur, digamos. Sí, pero el tema, como ellos todos casaron y vendieron a particulares, algunas cosas se conservaron y otras se transformaron, Claro. y hoy perdimos el dato. Inclusive el cementerio que hay en la calera, la facultad estaba por hacer un proyecto y comenzar a excavar a ver si están los cuerpos ahí, porque no hay registro de que se hayan retirado los cuerpos. Los registros de nacimiento, de función y eso están, Sí. unos en la parroquia de Florida y otros en la parroquia de Canelones. ¿Alguna otra pregunta? Una última. Bueno,
integran, conjuntamente conmigo, la red de cementerios patrimoniales del Uruguay. Estamos trabajando muy fuerte en todo lo relativo al patrimonio funerario y tratando de conservar sobre todo los panteones y los cementerios rurales que están dispersos y que se han roto los cercos y las vacas entran y rompen las estatuas y es todo un desastre. Y bueno, estamos tratando de interesar a los gobiernos departamentales. Ahora estamos en un proyecto que vamos a hacer unos cursos de sensibilización con el arquitecto Montemuño, otra profesora de historia y yo, y vamos a recorrer los distintos departamentos tratando de hacer una tarea de sensibilización sobre todo ese patrimonio tan rico que hay en nuestro país en la parte de cementerio. Este es un libro en base fundamentalmente fotográfico del cementerio de la ciudad de Durán. Muchas gracias. Claro, porque la riqueza que hay de estatuas compradas en Francia, en Italia, fundamentalmente, es riquísima, riquísima. Y además, muchas veces